¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy viernes 28 de julio del 2023. Vamos a asomarnos primero para ver cómo van estos trabajos en las puertas de acceso aquí en el fondo sur, donde ya sabéis que están picando la parte de la cimentación inferior. Ahí tienen preparada la ferralla para luego hormigonar, como han hecho en la puerta más cercana a la entrada oficial de la tienda. Seguimos viendo multitud de material, las puertas de acceso que van a tener que seguir colocando en esta zona del Santiago Bernabéu, muchísimos contenedores y sobre todo mucho material para trabajar en el interior. Seguimos. Sobre todo ya es hora que se pongan a trabajar en esta parte de la esquina de la Torre B con las puertas de acceso. Por fin empezamos a ver cómo vuelven a montar andamios para reanudar los trabajos en toda esta zona. Aquí tienen que seguir trabajando, pero como nunca, ¿eh? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy viernes 28 de julio del 2023. Vamos a ver las novedades fresquitas muy ricas que tenemos dentro del estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues aquí tenemos la estructura del videomarcador 360 que se está montando en la parte norte del lateral oeste. En estos momentos están rematando con esa pintura blanca que lleva esa estructura. Aquí a la derecha podemos ver cómo han colocado ya el útil de izado, lo han colocado a la derecha en este extremo, pero en el otro de momento no han colocado los cables de izado. Por lo tanto, yo creo que esta estructura hasta la semana que viene, el lunes, no la subirán a la parte de la cercha del lateral oeste. Aquí tenemos la plataforma de montaje para las estructuras del videomarcador que se han ido desmontando y ya podemos ver la parte de las celosías del mecanismo del césped retráctil, cómo se asoman. Veremos a ver cuándo empiezan a sacar de nuevo las bandejas para instalar el nuevo césped de esta temporada, o si salen las bandejas ya con el césped ya instalado y colocado, pero yo no he visto un movimiento por la zona de nuevo césped, la verdad. Y aquí tenemos pues esta parte de la plataforma en la zona sur que empezarán a desmontar en breve, porque ayer ya vimos, a la que accedimos en el día de ayer, justo estábamos viendo la parte del izado correspondiente a esta zona de la estructura del videomarcador 360, en la parte del lateral oeste, que hoy ya vemos totalmente ensamblado y anclado definitivamente. Por lo tanto, pues lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, la estructura del videomarcador 360 en la parte oeste, ha cogido bastante fuerza, la verdad. Ya simplemente faltarían las esquinas en el lado sur y una parte, otro tramo aquí, más la esquina correspondiente, que ya sabéis que el tramo está justo aquí. Y como podemos observar, esta parte de aquí será la que conecta directamente con la esquina del fondo norte con el lateral oeste en su estructura. Y ahí al fondo, en la parte de la banda del lateral este, vemos esta estructura para seguir formando el esqueleto del videomarcador 360 en la parte este del Santiago Bernabéu. Y también estos últimos días hemos visto cómo han formado una nueva mini estructura, que esta será ya la que prácticamente enganche con la zona norte de la estructura del videomarcador en la parte este del Santiago Bernabéu, que se irá ahí arriba. Y también abrimos plano, nos vamos hacia la parte sur, que en la parte sur tenemos también una mini estructura que ya están terminando también de montar. Ya imagino que la semana que viene veremos todas y cada una de las estructuras del videomarcador 360 en su sitio. Sí, como os lo cuento, todas, excepto las esquinas. Bueno, ayer entramos al interior, también tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con las pruebas de iluminación, este video mapping del anillo LED de la fascia del primer anfiteatro, que como podemos comprobar sigue totalmente encendido, tanto en la parte del fondo norte, en la parte del lateral este, hasta la zona de la visera presidencial, donde se tiene que seguir trabajando para colocar las estructuras. Abrimos plano, no lo vemos desde aquí, pero lo hemos visto en un mini vídeo que ha sacado Nuevo Bernabéu. Toda esta parte también de la fascia del primer anfiteatro del lateral oeste está totalmente encendida. Y ya pasamos a la parte del fondo sur, donde también han terminado ya por la parte del fondo sur y están empezando con la fascia del primer anfiteatro del lateral este. Este pequeño sector que tenemos
antes de conectar la parte de la visera de la zona presidencial. Y hablando de anfiteatros, nos vamos para la parte del fondo norte, porque podemos observar ya esa gran novedad en el día de hoy, que han empezado a colocar los anclajes en diferentes filas, no en todas, pero las han colocado ya para dentro de muy poquito terminar con la instalación de los nuevos asientos, como en la parte norte y sur del primer anfiteatro del lateral este. En la parte superior los habitáculos, esas estructuras para la línea de los palcos, donde hace poco vimos también que dejaban nuevas pantallas de televisiones en la esquina de la Torre C y las llevaban con carritos hacia la parte del lateral este, así que es posible que muchos de los palcos que estén a punto ya de terminarse estén empezando ya a colocar las correspondientes pantallas y televisiones. Nos vamos también para la parte superior del fondo norte, en este caso en esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde esta semana hemos visto cómo colocaban estas piezas, estos materiales en la parte superior, en la parte del techo de esta línea de palcos, para empezar ya a colocar esos raíles para las nuevas mamparas cuando esté el techo totalmente construido y formado. Así es como avanza esta línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, que ahora abrimos plano y nos vamos hacia la parte del fondo sur, donde es verdad que las estructuras grises que forman esta línea de palcos aquí en la parte del fondo sur no han sido pintadas en comparación a la parte del fondo norte, pero sí empezaron a instalar y a trabajar en la colocación de este material en la parte superior, ese material grisáceo que tenemos en la parte del techo de esa línea de palcos, y ya empezar a pintar esas estructuras grises para darle ese acabado blanco que hemos visto también en la parte opuesta del estadio. Bueno, va fantásticamente bien en la colocación e instalación de esos paños de pantalla, de esos sectores, de esos tramos. Yo qué sé, es que ya no sé cómo llamarle, porque siempre se cuestiona, en este caso que digo paños de pantalla, sector de pantalla, pantallas, y ya sabéis lo que digo. El caso es comentar de forma negativa. Bueno, aquí podemos ver cómo van a seguir colocando nuevas pantallas a la parte del fondo sur, que por cierto ya lo han cogido con el polipasto y lo van a empezar a subir. Mirad cómo está la estructura del videomarcador en la parte sur. Qué verdadera locura, ¿eh? Ya han colocado la segunda fila, han empezado por esta parte central y tiene toda la pinta que la siguiente que van a subir va a ser en ese lado, porque tenemos los cables de izado y si subimos la mirada tenemos que tener, ahí están los polipastos, los motores que son los encargados de subir esa pantalla, junto también con la ayuda de esos cables de izado, y que por cierto ya sería la última pantalla antes de colocar la siguiente, que ya cambiaría la forma, que es lo que me ha dicho Edu de Fanáticos Real Madrid antes, que está copiado ya aquí para colocar en un extremo y el otro. Ahí lo podemos ver, la forma que tiene ese tramo de pantalla que está a la izquierda, lo vemos ya con esa diagonal. Imagino que eso será ya para la parte de las esquinas, es decir, si abrimos plano, una vez que coloquen la que van a colocar ahora, ya empezarían a colocar esos tramos que hemos comentado ahora. Por la forma encaja perfectamente. Y nos vamos al otro lado, aquí ya están todas instaladas y por lo tanto empezarán a colocar los nuevos tramos con esa forma peculiar para los extremos y las esquinas. Y esto ya está subiendo, ¿eh? Esto ya está subiendo. Por cierto, vamos un segundo a la parte del fondo norte, esa plataforma que fue montada en esta grada alta, donde podemos observar que no hay ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, hoy no sé si habrán subido más paños de pantalla a la estructura del videomarcador aquí en el fondo norte, pero lo que llevo de tarde aquí no he visto movimiento en toda esa zona. Me resulta un poco extraño. Bueno, pues ahí vemos el tramo de pantalla como ya está subiendo por la parte del segundo anfiteatro. En breve lo veremos ya en su sitio y por lo tanto empezarán ya a colocar esas pantallas con esa forma tan peculiar. Ahora volvemos ahí, vamos a seguir viendo novedades. Parece que estas columnas que tenemos en el fondo sur, estos pilares para el sistema DAX, que ya sabéis que confirmaron que se iban a quedar fijos al final y que ayudan con el peso de la cubierta, faltaban por colocar esas mamparas a modo de barandilla para rodearlas, como han hecho en la parte del fondo norte, y de momento pues bueno, tenemos ahí el material, esos raíles para empezar a colocar las mamparas
pero no veo que hayan empezado a instalarlas. Vamos a irnos al otro lado por si acaso. Nada, efectivamente aún no han comenzado. Vamos a ver cómo... Mira, ya es que ya está, así de rápido. Así de rápido y sencillo, ¿eh? Y ahora ya lo que decía, a la izquierda, a la derecha de esa pantalla, empezarán a colocar esos nuevos paños ya con la forma diferente, esa forma peculiar, esa forma en diagonal. Bueno, pues el procedimiento de siempre, lo cogen con el útil, lo acercan y ya lo instalan en ese sitio con ese ángulo de 20 grados de inclinación que va a tener el vídeo marcador 360. Ojo, ojo, porque quizás veamos la colocación del primer paño en diagonal. Si la vista no me engaña y la visual tampoco, parece que van a empezar a colocar el primer paño en diagonal. Ojito, cuidado. Sí. Eso ya es una esquina, ¿eh? Eso ya es una esquina. Estoy flipando. Bueno, realmente es otro paño de pantalla con diferente forma y ya está, pero es que estoy flipando, sí, ya está, es lo que hay. Si flipo y punto. Y eso lo van a subir en breve, porque el otro ya está a punto de instalarse. Así que a lo mejor vemos ya en el día de hoy cómo colocan este nuevo paño de forma diferente, en diagonal. Bueno, de momento ahí arriba siguen intentando atraer ese tramo de pantalla. Parece que les está costando, ¿eh? Bueno, ayer entramos al interior, vimos cómo estaban preparando la llegada y la instalación de esos pasamanos en estos pasillos ya de la parte del fondo sur con el lateral oeste. Hoy ya los vemos completamente instalados, al menos estos que tenemos en pantalla, y vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis ya todos esos pasillos donde han colocado los pasamanos, que la verdad es que ya han llegado hasta el final. No han llegado hasta el final, faltan en este lateral y en el siguiente pasillo también. No sé por qué se me desenfoca la imagen. Ahí está, falta el lateral de ese pasillo y también ese que está ahí al fondo, pero con el telescópico de la grúa no se ve muy bien. Sí, ahí faltan por colocar los pasamanos en los dos laterales. Por cierto, la grada de tribuna del fondo sur, mirad cómo la tenemos. Poco a poco ya están empezando a quitar los paneles de encofrado y ya empezamos a ver cómo conecta esas nuevas filas con la antigua zona de tribuna también que tenemos a la derecha. Aquí abajo también vimos cómo hormigonaban esa losa. Vamos a ver cuándo empiezan a retirar ese encofrado, aunque bueno, ahí después de esas tablas, de esos listones, vemos todavía ferralla, armadura, así que van a tener que seguir hormigonando toda esa zona. Aquí tenemos la grada baja y grada alta del fondo sur para la grada de animación del Real Madrid, ya completamente reubicada a su sitio, y también en este pequeño sector más cercano al lateral oeste podemos ver los preanclajes para los nuevos asientos en esta parte del Santiago Bernabéu, que eso ya lo vimos aquí en el canal en el día de ayer. Bueno, seguimos viendo cositas. ¿Cómo va todo? Ya tenemos casi a punto este paño de pantalla que está prácticamente colocado. A ver si tenemos un poquito de suerte y vemos la colocación de ese sector de pantalla en diagonal. Bueno, nos vamos para el lateral este, nos vamos para esta parte del Santiago Bernabéu, donde podemos ver ya con este sol cayendo en la capital de España esta parte del primer anfiteatro, segundo anfiteatro y tercer anfiteatro, donde veremos ahora grandes novedades en el tercero. Pero vamos a empezar por la parte inferior, la parte más baja, donde vimos esta semana cómo empezaban a desmontar esa plataforma de montaje para las estructuras del videomarcador en este lateral este. La zona de los banquillos de momento no sufre ninguna novedad. Vamos a irnos hacia arriba a esta parte de la zona inferior de la zona presidencial y palco de honor, estos box que colocarán en toda esta zona, como ya teníamos en el Classic Bernabéu, donde han estado reformando las diferentes filas y pasillos que lo forman. Ahí arriba los andamios, que serán para ayudar en la colocación y estructuración de esos soportes para el anillo LED, como hemos visto ya
en las diferentes fascias del Santiago Bernabéu para unir las pantallas del anillo tanto por la parte sur como por la parte norte. En esta zona central aún no han colocado los asientos VIP que tienen que colocar. En la parte superior, en la línea de palcos, la seguimos viendo diáfana total, ya todo enfoscado, pero de momento no han empezado a colocar esas mamparas, esos cristales. Subimos un poquito la mirada, nos vamos al segundo anfiteatro. También aprovechamos para sacar la parte de la visera, esa prolongación de visera del techo de esas nuevas líneas de palco que van a estar entre el segundo y tercer anfiteatro, donde pues obviamente no podemos ver desde aquí, pero imagino que seguirán trabajando en la zona, colocando ese encofrado para dentro de muy poquito empezar a hormigonar y lo que decíamos, formar ya y estructurar ese techo de esta línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Todas esas zonas grises que vamos viendo son las reformas que han ido haciendo en las diferentes filas con ese cambio de huella que hemos visto cómo ha sufrido esta zona del Santiago Bernabéu, y sobre todo que hemos visto grandes cambios, y ahora veremos también uno de ellos es ese cambio de color ya gris que tenemos en toda esta zona a partir de la parte central hacia la parte norte, ya totalmente enfoscada. Faltaría por trabajar en la parte sur, pero aquí podemos ver la parte norte del segundo anfiteatro como ya va cambiando de color, y esperemos dentro de muy poquito ver cómo empiezan a imprimar como lo que han hecho en la parte superior, lo que han hecho en esta parte del tercer anfiteatro del lateral este. Hoy en el día ya hemos encontrado esta gran novedad en este sector, ya a partir de aquí se corta, pero aquí podemos ver cómo ya han empezado a imprimar de ese color gris oscuro característico que hemos visto ya en diferentes partes del graderío del Santiago Bernabéu, como ya lo hacían, y ya la semana que viene iremos viendo cómo prosiguen con toda esta zona, ya llegar hasta la parte del Torreón Sur y esa parte sur del Santiago Bernabéu y del tercer anfiteatro. Hay mucha gente que pregunta que por qué tenemos dos vomitorios en la parte sur y en la parte norte del tercer anfiteatro, porque en la parte inferior ahí hay un vomitorio y en la parte superior, como estamos viendo, ahí hay otro, y en la parte norte también tenemos el mismo caso, pero yo creo que toda seguridad es poca, por lo tanto no tienen por qué tapar ningún vomitorio más de los que tenemos en todo el bowl del Santiago Bernabéu. Por cierto, al final no vamos a ver la colocación de ese paño porque ya han recogido la pluma de ese camión grúa, están recogiendo ya para irse, por lo tanto al final no vamos a tener suerte en ver la colocación de esa parte de pantalla ya en diagonal que iban a colocar en uno de esos dos extremos, o en este o en el otro que tenemos en la parte más cercana al lateral este, o este de aquí, que por cierto ya el que hemos visto antes cómo subían ya está totalmente instalado en su sitio. Quitamos plano para que os deis cuenta de todas las pantallas que tenemos ya del videomarcador en la parte sur del Santiago Bernabéu. Parece un submarino, ¿a que sí? Y esta parte del cuarto anfiteatro del lateral este, de momento pues no tenemos ninguna novedad importante, sobre todo siempre vemos trabajos de soldadura. Lo que sí vemos es que en algunos sectores ya han colocado pues las correspondientes mamparas. Se pueden distinguir si dejamos de forma fija la mirada. Seguimos avanzando hacia la parte norte, donde seguimos viendo esas grandes estructuras en forma de escuadra para tapar esa parte superior del cuarto anfiteatro. Aquí vemos ahora en la parte central esas nuevas estructuras que yo sigo confiando que será para algún tipo de cierre en los laterales de ese paseo 360. Y ahora nos vamos hacia la parte norte, donde de momento pues tampoco han cerrado con ningún material metálico, algún material en concreto, toda esta parte de aquí, donde ya tenemos todas esas estructuras rojas totalmente colocadas, y lo que digo, pues siempre vemos trabajos de soldadura en toda esa zona. La parte de la UCO y la UCI en la esquina de la Torre A, donde vimos cómo ya colocaban todas esas mamparas. También vimos el cierre con ese material en la parte inferior, falta por colocar más en esta parte izquierda, y tienen que seguir colocando también en esta parte más cercana al fondo sur. Ahí podemos ver todavía los entresijos, el esqueleto de esa estructura que está en la parte de la esquina de la Torre A. Las cerchas siguen en el mismo lugar que el día de ayer, en la misma posición, pero ya sabéis que hasta que no terminen de quitar todas esas plataformas, todos esos andamios
que son los que ayudan a la colocación de esas estructuras para el videomarcador, pues no podrán moverlas. Y ayer vimos en esta parte de aquí, justamente los soportes verticales más cercanos a la torre C, cómo estaban pintando y siguen haciendo servicios de mantenimiento. Ahí podemos ver cómo están con una brocha para seguir trabajando en toda esta parte de aquí. Vamos a pasar a ver la parte de las puertas de acceso. Bueno, y aquí tenemos las puertas de acceso, lo que podemos ver desde la parte inferior de la torre B, con esas nuevas mamparas que han colocado en la parte superior, esas hojas en vertical también y esas costillas ya totalmente pintadas, sobre todo en la parte central. A ver si dentro de muy poquitos días vemos grandes avances en todas estas estructuras del lateral oeste. Y lo que decíamos antes, cuando estábamos grabando en la parte del segundo anfiteatro, esa vista panorámica del Tour Bernabéu, empezarán a desmontar ya dentro de muy poquito esta plataforma en la parte sur. Ahí vemos también cómo se asoman las celosías y vamos a pasar a ver la parte inferior de la grada del fondo sur. Lo que podemos ver desde aquí, esas nuevas estructuras de hormigón para los canalones. Y con estas imágenes nos despedimos en el vídeo de hoy. Ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos dentro de muy poquito.